Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos capítulo 11, versículo 24. Nosotros nos estamos reuniendo, hermanos, todos los días domingo a las 4:30 acá en este lugar, para que alabemos y bendigamos el nombre de nuestro Dios. Así que la invitación cordial es para todos quienes nos están también observando a través de la pantalla. Dice así en el nombre de nuestro Señor. Amén. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Vuelvo a repetir. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Vamos a estar orando por esta palabra. Buen Dios, Padre Celestial, pongámonos de pie, hermano. Buen Dios, Padre Celestial, te agradecemos todas las hermosas bendiciones que nos has concedido. Padre, gracias, oh Señor, por esa salvación maravillosa, porque somos tus hijos y hoy día hemos venido para servirte. Hemos venido, Señor, para adorarte, para exaltarte, porque sabemos que tu precioso nombre está por sobre todas las demás cosas. Te amamos, Señor. Padre, háblanos a través de tu palabra. Toca nuestros corazones. Que no sea la palabra de un ser humano la que escuchemos en esta hora, sino que sea palabra que provenga del cielo. Si hay alguien, Señor, que ha venido tal vez pasando una situación difícil, que tiene tal vez una duda muy grande, que está pasando por una enfermedad o alguna dolencia, alguna crisis económica o familiar, yo te ruego, Señor, en esta hora, que tú seas consolando, seas fortaleciendo y que a través de esta palabra tú llegues a lo más profundo del corazón del ser humano. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que te vas a manifestar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Puede tomar asiento, hermano? Como dije antes, hoy día vamos a hablar acerca de la oración. ¿Hay poder en la oración? Pero hay quienes no creen en eso. Hay quienes dicen o se preguntan, ¿Dios podrá escuchar mi oración? ¿Es efectivo que uno se puede comunicar con Dios? Lo primero que debemos tomar en cuenta es lo siguiente: Dios es real. Amén. Dios existe. Amén. Así como nosotros podemos respirar el aire que hay en este universo, podemos decir también que Dios es más real que el aire que respiramos. Y Dios está en todas partes. Señor. Dios no solamente está en el universo, no solamente está debajo de las aguas, sino que Dios está en todas partes a través de la persona del Espíritu Santo. Pero cuesta entender eso. Cuesta entender eso. Antes de ser cristiano, un amigo mío que era creyente, un amigo del liceo que era creyente, pero no se daba a conocer que era creyente, sino que de manera tal vez bien superficial o bien camuflada comenzaba a enviarnos a nosotros algunos mensajes espirituales. Harold,
Él me decía, Harold, si tú tienes un problema, conversa con Dios. Dios te va a ayudar. Dentro de mi ser, dentro de mí, decía, yo conozco que Dios existe, porque es una creencia natural que tenemos desde niño. Dios existe. Pero ¿dónde está Dios? A lo mejor Dios está a millones de kilómetros de distancia y será capaz ese Dios, decía yo, de escuchar a este joven que camina por la vida desorientado. ¿Será capaz de escucharme el Señor? Muchos hacen esa pregunta. ¿Es posible realmente comunicarnos con Dios? ¿Dios podrá escuchar a un pecador? ¿Dios podrá escuchar a una persona que ha actuado de manera indebida en esta tierra, en este mundo? Y la palabra es muy fácil. Dios siempre va a escuchar la oración de sus hijos. Dios siempre va a escuchar la oración de quienes en este instante tal vez están pasando por una situación difícil y no saben a quién acudir. Lo que uno puede decir a través de la palabra de Dios es que Dios es real y Dios está dispuesto a escuchar y responder cada una de nuestras oraciones. La oración es comunicarse con Dios. Es cuando nosotros le abrimos el corazón a Dios, como dice la Escritura, derramamos el corazón ante el Creador y en ese momento comenzamos a conversar con Dios. Nunca debemos olvidar, hermanos, de que Dios nos ama. Y que Dios se preocupa por lo que tú estás pasando en este momento. Se preocupa del problema que tienes en el ámbito familiar. Se preocupa del problema que estás atravesando en lo económico. Se preocupa del problema que tienes con alguno de tus hijos. Él se preocupa de todo. Y Él siempre va a tener la última palabra. Siempre tendrá la respuesta, porque para Dios no hay nada, absolutamente nada, imposible. Dios está dispuesto a comunicarse con el ser humano. Nosotros los seres humanos también debemos colocar de nuestra parte para comunicarnos con Dios. Dios nos pedirá dinero para comunicarnos con Él. Nos pedirá ejercer algún cargo de importancia en el mundo secular o en el ministerio. Él nos pedirá quizás cultura, estudios universitarios, dinero, riquezas, para comunicarnos con Él. Él no nos pide eso. Lo que nos pide el Señor son dos cosas. Primero, para que la oración se haga efectiva necesitamos orar conforme a la voluntad de Dios. Y segundo, orar con fe. La palabra del Señor en Juan, 1 Juan capítulo 5, versículo 14-15 declara lo siguiente. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Para comunicarnos con Dios tenemos que pedir conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que Dios desea que yo haga? ¿Qué es lo que Dios desea de ti? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida para ministrar, para orar, para comunicarnos con Dios? Debemos conocer cuál es el deseo que Dios tiene. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas o que yo haga? Dios desea que nosotros seamos felices. Es decir, tú puedes pedir por tu felicidad. Dios desea que tú tengas paz en el corazón. Dios desea que si te casas, reine en el hogar paz,
y armonía. Que tu relación con tus hijos sea fructífera, que haya respeto en el hogar. Dios desea que tú tengas trabajo y que ese trabajo te permita costear los gastos de la casa. Y si nosotros somos creyentes, ¿qué es lo que Dios desea? Que vengamos a la iglesia y que lo sirvamos de todo corazón y que recibamos sus bendiciones. Pero lo más importante es que Dios desea nuestra salvación. Pero ¿salvar qué, hermano Harold? Salvar el alma. Lo que hay dentro de nosotros. Ese tesoro escondido que está dentro de este caparazón, dentro de este cuerpo físico, es un alma que Dios desea salvar para que viva eternamente en el cielo. Dios desea salvarnos espiritualmente, pero también Dios desea salvarnos físicamente. Como dijimos al principio en Marcos capítulo 11, 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, versículo 4 y 5. Pero si yo estoy enfermo, hermano Harold, ¿qué es lo que necesito para que Dios pueda obrar un milagro en mi vida? Soy una persona joven, soy una persona que creo que tengo un futuro por delante, pero de pronto me siento tan enfermo, con la salud tan deteriorada. Voy al médico y no pasa nada. Voy al especialista, me detectan una enfermedad incurable, comienzo a tomar una cantidad infinita de pastillas, de medicamentos para dormir, para que pase la depresión, y absolutamente sigo igual. ¿Por qué no se le da la oportunidad al Señor? ¿Por qué no creemos que para Dios no hay nada imposible y que Jesús habita en nuestro corazón a través del Espíritu Santo y que continúa obrando milagros en esta época? No solamente en el tiempo pasado, hace 2000 años atrás, cuando uno recorre las páginas de la Biblia, se da cuenta que Jesús sanó a muchas personas, hombres y mujeres, que tal vez no tenían dinero, pero tenían fe. Y eso marca la diferencia. Es fe lo que necesita el Señor. La fe en Dios no conoce derrota. La fe en Dios rechaza los síntomas. La fe en Cristo es perfecta paz y seguridad en el alma humana. No se necesita dinero para que los cielos se abran y sean derramadas bendiciones sobre nuestras vidas. Solo se necesita fe. Y Dios responde, hermano. Y responde muchas, pero muchas veces. En agosto del año 2017, después de una reunión, de un culto, llegué a mi casa, me senté a la mesa para comer. Comencé a ingerir algunos alimentos y noté que los alimentos no bajaban al estómago, sino que se quedaban como atascados en el esófago. Pasaron algunas horas, no le di mucha importancia y comencé a tener un dolor en el estómago, como una piedra en el estómago, y de pronto comenzó a abultarse el vientre, una hinchazón espantosa, pero no le di importancia. Al día siguiente pensé que algo me había caído mal, dije, será algo pasajero. Volví a comer, tomé desayuno y lo mismo. La misma sensación de pesadez en el estómago, una hinchazón como una piedra en el estómago, algo y bien feo, con un dolor bastante fuerte, hermano. Solamente en una ocasión lo he contado, mi hermano Claudio me parece que estuvo en el Maitén, pero ahora lo cuento por segunda vez. Y de pronto nosotros como seres humanos nos debilitamos
porque somos seres humanos. Sí, Señor. También tenemos algunas flaquezas en cuanto a la fe, aunque sea por unos momentos, pero de pronto nuestro cable de la fe diera la impresión de que se empieza a cortar. Y el enemigo comenzó a bombardear mi mente. Te vencí, te destruí, hasta aquí nomás llegó tu ministerio, estás derrotado. Y comenzó a aparecer una enfermedad incurable que nadie la quiere nombrar. Tenés cáncer, tienes cáncer. Me faltan dedos para enumerar a las personas que han fallecido de esa terrible enfermedad. Parientes directos, algunos, y muchos parientes en segundo grado. Y en la noche comenzó el caldo de cabeza. Comenzó ese caldo de cabeza, pasándome algunas películas. Pero llegó el otro día, y cuando amanece uno siempre está como más despejado, ¿no es cierto? Está mucho más despejado, y dije, tengo dos opciones. Me quedo acá en el hogar, en esta casa, en mi dormitorio, recluido, y no quiero salir afuera, no quiero luchar contra la vida. Me quedo en este lugar, haciendo que esa enfermedad me consuma, era lo que yo creía. Y al final uno nunca termina de lo que parece ser, sino que muchas veces lo agarra la famosa depresión. O hago lo que todo cristiano hace. Doblo mis rodillas y comienzo a orar al Señor. Y lo más lindo, hermano, es que cuando uno comienza a orar, el Señor le empieza a mostrar algunas cosas. Y en forma bien anecdótica, humorística, a nosotros también nos da un coscorrón. ¿Cómo se llamaba esa enfermedad que tenía? Científica o médicamente se llama dispepsia, enfermedad que consiste en digerir con dificultad e imperfectamente. Uno de pronto abusa de algunas comidas, la famosa comida chatarra, las grasas, los condimentos. Y llegó una época, hermano, en que yo, no sé cómo, de repente hasta da un poco de risa explicarlo, comenzaba a consumir grandes cantidades de papas fritas, esas que vienen empaquetadas, y paquetes grandes, y con Coca-Cola. Y eso formó un pegamento, como una especie de pegamento aquí en los canales del esófago y en las paredes del estómago, que impedían que los alimentos bajaran. Pero yo no lo sabía. Yo pensaba que era una enfermedad muchísimo, pero muchísimo más seria. Gracias a Dios no fue así. Aleluya. Y comencé a orar. Nunca había orado tanto como en esa oportunidad. Comencé a orar en la mañana, varias horas al día. Escuchaba música cristiana. Me levantaba de la oración y comenzaba a caminar por mi dormitorio. Como no podía comer o comía muy poco, me pasaba prácticamente en un retiro espiritual. Tal vez no voluntario, sino forzoso, porque no podía comer. Le dije a mi mamá, no quiero que me hablen. No estaba de muy buen genio también. No quiero que me hablen, quiero recluirme en este lugar, porque yo necesito sanidad. Las pocas veces que salía afuera la gente me decía, oye hermano, estás más flaco. A pesar de que soy delgado, efectivamente estoy más delgado. La primera semana no pasó nada. La segunda semana tampoco. Pero ya la tercera semana comencé a recobrar mi estabilidad en cuanto a la salud. Comencé a estar mucho más alegre, había una seguridad dentro de mi corazón, una paz de que Dios estaba haciendo las cosas, estaba sintiendo la presencia del Señor de manera muy fuerte, y comencé lentamente a ir mejorando, comiendo los alimentos. Me sacaron unos exámenes y gracias a Dios, esa maldita enfermedad dispepsia no ha vuelto a mi vida. Amén. Amén. Dios responde, hermano. Aleluya.
¿Cuántas veces te ha respondido el Señor? ¿Cuántas veces te ha respondido el Señor? A lo mejor en alguna ocasión tú también estuviste enfermo. También fuiste azotado con una calamidad de esa naturaleza y pensabas que te ibas a morir, pero el Señor te rescató de ese lugar. Te rescató prácticamente del lecho de muerte y hoy día estás acá. ¿O tenías un problema familiar? Tu matrimonio estaba totalmente destruido. No había nuevamente nada que hacer, pero de pronto el Señor reconstruyó ese hogar y colocó paz, amor y respeto donde no había. O tal vez te salvó de un accidente automovilístico, o de algún atropello, o de morir ahogado en un lago. Eso no es un producto de una obra humana, sino es que Dios está detrás de todo eso. Dios está detrás de todo eso. Dios siempre nos responde, hermano. Dios siempre nos responde. A lo mejor muchas veces no como nosotros quisiéramos, pero Él siempre va a responder conforme a su soberana y bendita voluntad, porque Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero podemos acudir a Dios de manera sincera. Y hoy día, más adelante, cuando nuestro hermano cante una hermosa canción que tiene relación con la oración, vamos a adorar al Señor. Y posteriormente vamos a orar de manera personal por las necesidades. El Señor ya se ha estado manifestando. Nosotros estamos pidiendo por un avivamiento, estamos clamando por un avivamiento. Queremos que el poder de Dios, que el poder del Espíritu Santo se derrame, no solamente sobre esta ciudad, sino también sobre otras regiones, sobre otras provincias y sobre nuestro país. Queremos que hayan personas salvadas, rescatadas de la condenación, gente que esté enferma, que sea sanado por el poder de Dios, y aquellos que se encuentran atados, encadenados por esa famosa y maldita depresión, que sean liberados por el poder de Dios. Solo Dios tiene poder para rescatarnos, hermano. Solo Dios tiene poder para rescatarnos. Usted sabe que en Corea se está viviendo algo hermoso, que hay muchos cristianos en Corea. ¿Sabía usted que en el año 1974 los cristianos, los evangélicos en Corea eran 4 millones de personas? Y en el año 1990 se cuadruplicó casi a 12 millones de cristianos. Es decir, en 16 años se cuadruplicó el número de creyentes en ese país de Asia. Pero cuando hay un avivamiento, todo comienza distinto, hermano. No es por arte de magia que el Señor va a derramar una bendición sobre una ciudad, sobre una comuna, sobre un país. En el año 1973, ese país de Corea sufrió una terrible crisis económica. Y fue una crisis que no solamente afectó a ese país, sino a muchos otros países por causa del petróleo. La inflación se disparó, había mucha cesantía. Esa falta de trabajo también afectó a los hermanos de las distintas iglesias de Corea. Había mucha prostitución, mucha delincuencia. Comenzaron a aparecer las mafias del narcotráfico. Es decir, Corea estaba sumida en una situación económica, en una situación social, en una situación política bastante decadente. ¿Cómo lo hace un padre para alimentar a una familia de 4 o 5 hijos sin dinero? ¿Cómo lo hace una persona que tiene una terrible enfermedad que está arrastrando durante varios años? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace?
Dios comenzó a tratar con la gente, con aquellos hermanos y hermanas antiguas, lo que conocemos como los veteranos del Evangelio, hermanos que amanecían de rodillas y pasaban horas y horas orando, pidiendo, intercediendo para que su nación, para que su país pudiera levantarse del lugar donde se encontraba. Dios usó a una mujer, a una anciana llamada Hasil Choi. Comenzó a tratar con esta anciana, con esta miembro de iglesia. Ella se iba a orar a un terreno que colindaba cerca de un cementerio, lo que conocemos hoy día como un sector rural. Y ella doblaba sus rodillas y encomendaba esa petición a Dios. Señor, derrama un avivamiento sobre esta ciudad, derrama un avivamiento sobre mi país, que las almas sean salvadas, que las almas vengan al conocimiento de la verdad, que hayan fuentes de trabajo, que no haya más crisis social, más crisis económica, política. Pero no era una oración silenciosa, sino que ella oraba a todo pulmón, clamaba prácticamente gritando. Cerca del lugar donde ella se encontraba, cerca del cementerio, había un puesto fronterizo. La frontera entre Corea del Sur, de la cual estoy hablando, y Corea del Norte. Y habían guardias, militares. Y a los militares no les gustaba que Hasil Choi siguiera orando de esa manera porque los molestaba. Y no solamente se burlaban o la menospreciaban, sino que ellos fueron a decirle que se calle la boca, si no se iba a tener que atener a las consecuencias. Una amenaza fuerte, ¿no es cierto? Pero esta mujer siguió orando. Dice la historia del cristianismo en Corea que ella cavó un hoyo grande en el lugar donde se encontraba. Se metió dentro y alrededor lo cubrió con una puerta. Y ella, acurrucada, comenzó a orar con más fuerza, pidiendo por la liberación, pidiendo para que Dios derrame un avivamiento sobre su país. Y se empezó a correr la voz. Hasil Choi está orando en tal terreno. Dios está tratando con ella. Los familiares, los parientes supieron y comenzaron a ir hasta ese lugar, acompañándola, orando en comunión, en grupo, para que Dios derrame una bendición sobre ese país. Y se empezó a juntar una gran multitud, muchas personas, cientos y miles de personas. Es lo que se conoce hoy día como una montaña de oración. Se comenzaron a reunir algunos recursos económicos y se hizo un megatemplo con capacidad para 10.000 personas, donde los coreanos, después de sus trabajos, los que tenían trabajo, porque eran muy pocos, llegaban hasta ese lugar, doblaban sus rodillas y comenzaban a orar toda la noche, clamando por su ciudad, clamando por los pastores, clamando por los líderes, clamando por la iglesia, orando, 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 orando. Un pastor de acá de la Unión lo invitaron a Corea hace algunos años atrás. Él lo invitaron para que vaya a ese megatemplo a las 3 de la mañana. Era un día de mucho frío, de mucha nieve. Cuando estaba por llegar, vio una inmensa estructura y dijo: ¿habrá alguien acá, en este lugar? Porque son las 3 de la mañana, le dijo al pastor coreano. Vamos, entremos. Y cuando llegó se encontró con una impresionante multitud de miles de personas orando, pidiendo por un avivamiento. Hasil Choi, una mujer guerrera de oración, una persona que le creyó a Dios, que se colocó bajo la cobertura de Dios, que abrió su corazón y recibió lo que Dios le estaba entregando. Una tarea tan grande
ser un instrumento en sus manos para poder salvar a tanta gente, hermano. A tanta gente. Dios quiere hacer cosas tan grandes en este lugar, hermano. Yo cada día estoy sintiendo tan fuerte la presencia de Dios. 3 años que Dios comenzó a tratar conmigo después de pasar una prueba terrible donde prácticamente pensaba dejar el ministerio. 8 meses de prueba, encerrado en mi cuarto sin querer salir, o si salía trataba de encontrar una respuesta, daba vuelta a la manzana y no pasaba absolutamente nada, hasta que un día el Señor me habló en una reunión en el sector de los esteros y me mostró su poder, su amor y su misericordia. Y yo dije en ese momento: Señor, yo sé que tú eres real, que tú tienes un propósito en mi vida y que tengo que predicar esta palabra porque sé que hay cosas grandes que vienen para tu vida y para mi vida. Y hoy día vamos a estar orando en esa dirección. Vamos a estar pidiendo para que Dios abra las ventanas de los cielos y se derramen bendiciones sobrenaturales hasta que sobreabunden, para que Dios comience a tratar en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y el Espíritu Santo es real, es tan hermoso, es tan bello. ¿Cuál es tu problema, hermano? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? ¿Estás pasando por algún problema familiar? ¿Algún problema quizás con tu esposa, con tus hijos? ¿Algún problema que diera la impresión de que humanamente no tiene salida? Pero para Dios todo es posible. Todo, absolutamente todo es posible. Si nosotros estamos acá en este lugar, es porque un día le creímos a Dios, lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal, y hoy día caminamos en novedad de vida, porque Dios nos rescató de donde nada valíamos, de las tinieblas a la luz admirable, y hemos conocido su amor y su poder. Póngase de pie, hermano.